Les decía, yo nunca voy a ponerles una tarea nueva si yo no terminé de ver el tema y el tema todavía no lo terminamos. ¿Ah? Para que se den una idea, cuándo terminaríamos de ver el tema? Acá está el material y nosotros en clases pasadas lo que hicimos fue trabajar las características de la filosofía, las características de la ciencia, la clasificación de las ciencias. Eso en clases pasadas. Hoy tocaría religión y posturas ante la existencia de Dios. Esto es lo que queda, que capaz que no lo terminamos hoy, lo terminamos al correr de la semana. Y yo creo que sí, ya para la semana que viene o para el jueves, viernes, todo depende de cómo vayamos con el tiempo. Ahí sí ya tenemos un cuestionario sobre todo. Y las ramas de la filosofía lo tienen en otro material que fue el primero que colgué en el aula. ¿Ah? Así que bueno, eso es lo que queda por ver y después va el cuestionario con máximo 12 preguntas de múltiple opción, verdadero o falso, emparejamiento, completar el texto con conceptos y bueno, cuestionario que se autocorrige. ¿Tá? Yo en las clases de Zoom puedo ver, no son obligatorias, pero yo puedo ver el desempeño de ustedes y con el cuestionario es como un control de lectura y es básicamente lo reglamentario, ¿tá? Pero no, nunca voy a subir una actividad o una tarea sin haberla explicado primero. Entonces, yo sé que muchos ya están esperando la tarea y están apurados por la tarea, pero ¿cómo voy a subir una tarea si todavía no terminamos de explicar? O sea, yo podría ponerles la tarea y dejar a que lo lean ustedes. Pero si tenemos la herramienta de los Zoom para explicar y para hablar de los textos, prefiero usarla y aprovechar el tiempo este para que ustedes tengan más herramientas para las pruebas. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Yo no había entendido bien, había entendido que entrábamos al Zoom si teníamos una consulta. Sí, sí, No sí, sabía que todos los días iba a explicar como que cosas nuevas, o sea, el mismo tema, pero iba claro. explicando cosas En nuevas. realidad Pensé que yo entrábamos solo por consulta. sí, sí, el espacio es para lo que ustedes lo necesiten. Lo que pasa es que me parece un poco desaprovechado que todos los días tenga, porque no siempre van a haber consultas. ¿Y consultas sobre qué? ¿No? Si no se explica, si no vemos un tema, si no discutimos de un tema, ¿de qué va a haber consultas de? O sea, las preguntas como, bueno, ¿cuándo se habilita el cuestionario? De qué tipo va a ser el cuestionario? ¿O cómo va a ser la tarea? Pero eso no amerita todas las clases consultas, ¿no? Hay más Buenas consultas. tardes, profe. Buenas tardes, Joaquín. Perdona que recién me comuniqué porque estaba en otro asunto. Ok. El jueves, mire que el jueves me quise también. Había una fiesta en casa, unos cumpleaños y no me dio No te preocupes para porque no conectar. son obligatorias, no son obligatorias. Ustedes se conectan Ah, si pueden y si no, no pueden, no se conectan. Pero yo cada clase voy a hablar de algo. O sea, los Zoom siempre voy a estar dando clase. Y si ustedes no están conectados, va a haber la clase explicando el tema. Yo creo que estaría bueno que podamos comunicarnos de alguna manera por WhatsApp, porque así es un contacto más directo y de esa manera también yo les puedo... Hoy, por ejemplo, yo quería, si yo hubiera podido comunicarme con ustedes antes de una manera más directa, que no sea la plataforma, hoy no me hubiera conectado, porque bien no me siento. Pero si pasa algo de fuerza mayor, yo me puedo comunicar de manera más directa con ustedes para que ustedes no se estresen por el Zoom si es que ustedes quieren estar. Ustedes ya saben que reglamentariamente el Zoom no es obligatorio, o sea, no es un requisito para aprobar el curso. Y hasta antes de ahora, la manera de aprobar el curso era leyendo los materiales, mirando los videos, leyendo los PDFs, oyendo los audios o el formato en que esté el material, haciendo las pruebas y listo. Y las pruebas son las mismas y los materiales son los mismos. Solo que ahora tenemos una herramienta más como para poder realmente entender. Hay gente que realmente le cuesta sentarse en la casa, leer un material
o escuchar una clase sin tener oportunidad de ver al docente o escuchar cómo explica el docente, porque un PDF, yo puedo redactarlo, pero ustedes nunca me escuchan y es otro el proceso, ¿entienden? Entonces, teniendo esta herramienta, yo la uso de esa manera. Sí, Fernando, tenés una pregunta. Profe, buenas noches. Buenas noches. Quizás se le pueda pasar el número del delegado de cada clase. Sí, sería genial. ¿Sí? Bien, Sí, o sea, yo les paso mi número y ustedes se la pueden pasar al delegado y así quedamos en contacto. también, perfecto. Sí, es más práctico eso. Yo ahora, Bien. a ver, ¿dónde está el chat? Que no lo veo. Profe, nos pasa su número y si se quiere retirar, digo, no sé si hay alguna consulta tan urgente de algún compañero, pero si no No, se no, siente no, no, bien, no hay no, no, problema. no. No, no, no me siento tan mal como para ahora dejar. No, no fue un día, no fue de esos días que son locos, donde te enteras que tienen que abrir la cocina al medio, tienen que picar todo el piso de la cocina. Bueno, algo así. Es temas de apartamentos y cañerías y cosas así. Y fue un día estresante, pero no, nada que no amerite, porque además este tiempo yo lo tengo programado para ustedes, cada día este tiempo es para hablar de la clase, para reflexionar y para pensar. Solo tenemos 40 minutos, así que vamos a aprovecharlo de la mejor manera. A ver, ¿alguien puede escribir en el chat cualquier cosa? Así me aparece. Póngame ahí Yo un mensaje. escribo su número, profe. Sí, ahí va, dale, dale. Ahí va. Acá me apareció el chat. Hola. Ahí va, les dejo mi número acá anotado. No se olviden de mi nombre porque si no es la de ética, la de ética profesional, ¿no? Y para los del liceo soy la de filosofía. Noelia, sí, contame. Buenas tardes para todos. No, quería consultarle porque usted había dicho la semana pasada que iba a poner un cuestionario y, y no sé a partir de cuándo es que lo iba a habilitar el cuestionario, si era para esta semana o... Siempre voy a poner las actividades cuando termine de explicar los temas, siempre. Ah, bien, Y ahora estamos trabajando con este material. En va. otros años donde, donde no era obligatorio para el profesor, no se nos pedía que cumplamos una cierta carga horaria sincrónica, uno colgaba el material y ustedes como podían lo estudiaban. Pero teniendo esta herramienta, yo prefiero, porque sinceramente me enferma la idea de conectarme a un Zoom y quedarme mirando a la cámara. No, no, no puedo, no. Tiempo muerto, no. Tiempo muerto, no. Entonces, yo voy a usar estas horas para explicar los temas. ¿Ah? Si ustedes los entienden leyendo los PDFs, perfecto, buenísimo. Pero también que tengan otra herramienta además que sean las clases. Si pueden conectarse, genial, porque la clase se hace más rica. Si no se pueden conectar, yo desde el primer día les digo, les dije ya que no es obligatorio y no es una condición para aprobar el curso. De hecho, yo no paso lista, no me acuerdo de los nombres de los apellidos, salvo las personas que se conectan casi todas las clases, pero entiendo que además ustedes tienen otro Zoom de otras materias. Entonces, entiendo que no puedan asistir a todas, las clases quedan grabadas y si ustedes leen el PDF y lo entienden, perfecto. Si en algún concepto les surge una duda, van a la clase que queda grabada y de esa manera le sacamos el mayor provecho a las herramientas que tenemos disponibles. ¿Bien? Muy bien. Bueno, estamos trabajando este material, capaz que alguno no se ha podido conectar desde que empezamos. Estamos trabajando con las características de la filosofía, la ciencia y la religión. Estuvimos también aplicándolo a la carrera prevencionista. Una de las clases anteriores hablamos sobre cómo se aplica a la carrera de prevencionista, sobre todo la característica de que la filosofía no tiene supuestos o nada, o no da nada por supuesto.
sobre todo lo aplicamos en que la actividad del prevencionista requiere de una flexibilidad y requiere de una aplicación de las normativas, de los reglamentos y de los conocimientos que ustedes tienen en la carrera aplicada al campo práctico, y que el campo práctico es muy diferente a lo que ustedes ven en la carrera y tiene muchos matices. Eso lo pudimos ver en el dilema moral, donde algunos, en algunas intervenciones yo veía que costaba el hecho de entender que esa situación no la vamos a aplicar a todos los casos habidos y por haber, que esa situación era particular, era específica, y que lo que aplica para esa situación no aplica para todos los casos, y que uno tiene que tener la flexibilidad y la capacidad de poder entender que ese era un caso particular. Bien, entonces, ¿qué es carecer de supuesto? Es no dar nada por sentado, nada por obvio, nada como si fuera la verdad absoluta. A veces en la carrera se nos enseñan un montón de cosas que son correctas, que están bien, que son el ideal a seguir, pero que cuando se encuentran ustedes con el campo práctico se van a dar cuenta que hay que matizarlo mucho, y que no podemos tomar esos reglamentos como la verdad absoluta, porque si no hay un divorcio absoluto entre la teoría y la práctica. ¿Ok? Eso estuvimos hablando. También estuvimos hablando de la dificultad que hay del prevencionista al ser una figura conciliadora entre la empresa, entre los responsables de la empresa, los directivos, los que los contrataron, y por otro lado también los trabajadores, donde ustedes tienen una doble figura y donde todo eso no aparece en la carrera, donde tampoco hay materias donde los capaciten para tener en cuenta no solo la salud física y el bienestar físico del trabajador, sino muchas cosas que afectan también a la parte mental, a la parte emocional, donde nosotros a veces no tenemos una formación, no tenemos formación para gestionar las emociones nuestras, y menos también para modelar o ser intermediarios en situaciones que tengan que ver con desbordes emocionales de un trabajador. También estuvimos hablando en la dificultad que hay en poder conciliar a veces cosas que ustedes saben que tienen que pedirle al trabajador, y el trabajador, por el hecho de que es él el que lo tiene que usar por ejemplo, pusimos muchos ejemplos, pero ejemplos de usar un casco 8 horas o 9 o quizás 10 horas, o indumentaria de seguridad, elementos de seguridad que ustedes lo piden, lo exigen porque son importantes para cuidar al trabajador en todas esas horas de trabajo. Y a veces el trabajador se niega o no se niega, pero lo usa, o lo usa un rato, o lo hace para tapar el ojo, o lo hace para dejarlos contentos ustedes, pero a la primera que se dan vuelta o cuando no vienen no se lo pone, y ustedes andan lidiando entre que le piden al trabajador que compre las cosas y que tenga todo al día, y trabajar en que el trabajador también que el empleado también lo use y que valga la pena y que se siga con el reglamento. El problema es que eso requiere de un montón de habilidades que la formación de la carrera no lo da, y que cuando van al campo práctico se encuentran con un montón de desafíos. Con otro compañero hablábamos de que a veces el comportamiento del trabajador dista mucho de lo que nosotros estamos capacitados. No es solamente con que a mí me pagan por esto y bueno, vos lo tenés que usar porque es por tu bien y bla, 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 bla. Eso ya lo saben, pero requiere de una cintura, requiere de una psicología, y a veces eso no lo adquirimos de manera formal, no lo adquirimos en la formación. Por eso estas características de la filosofía son fundamentales, en el sentido de que esta actitud crítica, de argumentar, de usar la razón, pero también de dudar, o la habilidad, la plasticidad para poder aplicar lo que se puede aplicar en los contextos que se puede aplicar. Eso es reflexionar y no actuar como máquinas irreflexivas, aplicadoras de reglamentos para poder cumplir con la ley y cumplir con lo que se supone que tiene que cumplir mi actividad o mi trabajo.
Bien, eso estuvimos hablando las clases pasadas y ha sido muy interesante porque es todo muy aplicado al campo de trabajo de ustedes, todo muy relacionado con el trabajo del prevencionista y un poco crítico a la carrera, a la formación y a todo lo que ustedes tienen que aprender por las suyas y hacer por las suyas, porque realmente no hay una formación que tenga en cuenta tantos aspectos que requiere el trabajo de ustedes. No sé si tienen algo para decir de esto o lo pueden enriquecer o quieren comentar algo, ¿no? Yo lo que puedo, Villana, hola, ¿cómo andás? Hola, Yo hermano. más bien, yo lo que puedo aportar que es como vos decís, que va mucho en la forma como vos le explicás al trabajador, en este caso que estamos hablando hipotéticamente de un casco, la forma que vos se lo decís, no la forma, porque también el trabajador viene con un montón de problemas de la casa, entonces hay que saber entenderlo, interpretarlo, de qué forma le decís las cosas. Exacto. Además, el trabajador es el que pasa todo el tiempo con el casco puesto. Entonces, hay que ver que el trabajador no ve al prevencionista como alguien que va un rato de vez en cuando y esa persona que va un rato de vez en cuando viene a mí a imponer un objeto sobre mi cuerpo, que yo lo puedo entender que es por mi bien. Pero ese elemento, mal o bien, no es algo que yo uso todos los días. Entonces puede ser incómodo. Sumado a que a veces no se compra el casco más cómodo, se compra el que cumple con el reglamento y que no es el más caro. Entonces, por ende, a veces eso se correlaciona con que tampoco es el más cómodo, no es el más ergonómico. Entonces, son muchas las cuestiones. Hay que ponerse en el lugar del trabajador, pero también hay que ponerse en el lugar del prevencionista que tiene que estar conciliando entre dos mundos, pero también hay que ponerse en el lugar del empresario que hace un esfuerzo para comprar eso, para que después el trabajador no lo use y pueda tener un accidente. Entonces, es como un juego de ajedrez donde hay que complacer a todos y tratar de buscar siempre la opción más conciliadora, sin simplemente ser una máquina que repite reglamentos de memoria y los quiere aplicar a rajatabla cuando la realidad es mucho más compleja. Noelia. Sí, buenas tardes, otra vez. No, yo quería comentar que en mi caso, la primera vez que tuve contacto con un prevencionista fue justamente en mi trabajo, que dieron una charla de seguridad y exigían precisamente el tema de la utilización del casco todo el tiempo, ¿no? Entonces, una de mis cosas, yo fui la primera en saltar, creo, por el tema de el calor, porque nosotros trabajamos en la calle y el sol que te da de punta en pleno verano, con el casco puesto y todo, es increíble, o sea, el calor, cómo uno transpira, cómo uno... Y ellos me decían que, bueno, como un tema de seguridad, todo eso que tú decís, con el tiempo uno empieza a ver, bueno, yo, por ejemplo, cada vez que voy a hacer trabajos en la calle, que yo estoy haciendo pie de escalera, que voy a trabajar con mis compañeros haciendo una instalación o lo que sea, me pongo el casco. Y no es porque esté prevencionista, porque nadie, es porque ha pasado compañeros que han tenido accidentes. Y por un tema de seguridad, porque tengo un compañero arriba de la escalera que si se le cae sin querer una herramienta, me parte la cabeza. Entonces, por un tema más de conciencia que de otra cosa. Pero sí, es difícil a veces con algunas personas, uno como que lo va adaptando, pero es muy difícil con personas, sobre todo las personas más grandes que están hace más tiempo, hacerles entender que es como que, bueno, toda la vida, hace 40 años que trabajo acá, nunca me pasó nada, no me va a pasar ahora. Entonces no me lo voy a poner, no me... y es como, es un poco difícil desde ese punto de vista. Hoy en día ya te puedo decir que me acostumbré y hasta no nos dieron más gorros a nosotros porque justamente nos decían que no nos daban gorro porque teníamos que estar con el casco. Entonces, el gorro en qué lugar iba, no cabía. Y te puedo decir que me acostumbré, en realidad hay veces que me subo a la camioneta a manejar y cuando quiero acordar tengo el casco puesto y me olvidé hasta de sacármelo. Pero sí, es difícil a veces, Exacto. es difícil. Y una de las veces me acuerdo que un prevencionista me observó y me sancionó por no tener el casco puesto cuando me hizo una visita adentro de la novena, en San Bucetti, ahí Garibaldi. Yo estaba haciendo una instalación ahí adentro, adentro. Yo lo tenía al lado, porque mientras estuve haciendo la línea afuera, lo tuve puesto y cuando entré, me lo saqué, porque estaba configurando con la computadora, el modem, todo, y cuando entró,
el prevencionista me dijo que tenía que tener el casco puesto. Entonces yo le dije, bueno, pero adentro, o sea, adentro acá. Y me dice, sí, pero mirá todas las bandejas que tenés arriba, donde van los cables, y se llega a descolgar la bandeja y se te cae arriba. Ay, bueno, está, es como muchísimo, no me iba a descolgar toda esa bandeja, se me iba a caer arriba de la cabeza, me pareció como mucho. Y esa desautorización hizo que me hicieran como me lo observaron, o sea, de hecho, Ah, porque ahí va. Lo que pasa es que la prevención, o sea, el riesgo está en todas partes. El riesgo lo corro yo ahora de que se me caiga el techo en la cabeza porque puede pasar. Es probable? No, 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 o sea, no es altamente probable. ¿Es posible? Sí, posible son muchas cosas. Posible es que haya un terremoto ahora en Uruguay que nunca hay. ¿Es posible? Es posible. Va. El riesgo lo corremos en la calle, en nuestra casa, en la bañera, no sé, paseando al perro. Obviamente hay contextos donde se corren más riesgos. La cuestión es también entender que se tiene que buscar un punto medio y no necesariamente por cumplir el tema es ese también, usar la sanción. Yo la sanción la estoy usando porque realmente quiero cumplir con mi trabajo, porque soy reglamentarista y porque así me cubro las espaldas. Lo hago por el deber. Cuando veamos a Kant, esto les va a venir a la mente. Lo estoy haciendo por el deber mismo porque es lo correcto, lo estoy haciendo quizás como una herramienta para que me respeten, porque no me respetan y sancionando quizás puedo verme, hacer valer mi autoridad. Eso pasa mucho. Los sí, juegos, para mí igual, perdón que te corte, para mí igual no sé si va tanto por ahí, porque en sí, yo adentro sigo sin usar el casco. Más allá de eso, que a ver, quiero hacer una aclaración que no es que el prevencionista pueda sancionar. A mí lo que él hizo fue dejarme una observación en mí la investigación, cuando él me visitó, ¿no? En la inspección, digamos, de campo. Entonces, gracias a eso, a mí me bajaron la calificación mía en cumplimiento de reglamento, me bajaron un punto porque él había hecho ese informe, ¿no? De que yo no. O sea, no es que el prevencionista sancione directamente, no sé si hay posibilidad o no, pero en mi caso pasó de esa manera. El tema es que yo no es que, bueno, a raíz de eso aprendí y, como yo te digo, hay cosas que yo ya adquirí una conciencia determinada de que sé que hay más posibilidad, más probabilidad de que a un compañero arriba de la escalera se le caiga un destornillador, una pinza, una cortante, lo que sea, arriba de mi cabeza, y eso sí es más probable a que si yo estoy en una azotea, que a veces trabajo en un decimosexto piso, arriba de la azotea, ¿y qué me va a caer? Un avión, sí, puede pasarme, pero si me cae un avión arriba de la cabeza, me va a matar igual, tenga o no tenga casco. Digo, es algo que, por supuesto. Bueno, como si pero a ti ahí te está cae el el techo. espíritu crítico, ahí está el espíritu crítico. Seguramente, si vos estuvieras en el rol de prevencionista en ese momento y hubieras visto la misma situación en la que estabas vos, quizás no le sancionabas. Claro, Y no sé, repito la lo palabra conversaba con él. sanción cabe, porque el hecho de que a vos, mal o bien, tuviste una repercusión. Quizás o sea, no fue económica, pero Sí, tuviste termina siendo económica porque a nosotros después cuando nos pagan, un sistema de retribución variable que tenemos va en función de tu el calificación. Entonces, puntaje, bien. Bueno, exacto. entonces, más a mi favor fue una sanción, porque ese informe negativo te bajó el puntaje que también te va a repercutir en lo económico. Entonces, son muchas las cosas para hablar sobre esto, pero el rol del prevencionista requiere que vos reflexiones. No podés ir con la libreta, con la nota abajo del La brazo, lapicera. haciendo puntajes o haciendo informes cuando acá, o sea, si estás basado en el reglamento lo podrías hacer. Pero en el contexto del trabajo, si no hay un riesgo razonable, no tiene sentido. Pero ahí entramos en un terreno vidrioso, donde ustedes pueden ejercer la ley, sí, pero, o sea, también eso va a generar, puede generar que también el clima de trabajo se enrancie, porque son cosas que no están estipuladas, pero tienen todo que ver con el trabajar mejor. Si yo trabajo en un lugar tenso, donde alguien me está controlando, me está respirando la nuca, donde yo tengo que hacer que uso el casco y tengo que hacer que me pongo las cosas porque viene fulanito, menganito, eso no es un buen clima de trabajo.
Entonces, creo que se cometen más errores y hay más riesgo de que pase un accidente en un clima de trabajo tenso que en un clima de trabajo donde hay personas razonables que entienden y que saben que no en todo momento, por más que lo diga un papelito, que lo diga la ley o que lo diga el Papa Francisco, que no es necesario. Entonces, a eso apunta la capacidad crítica, el poder argumentar ante tu jefe, poder argumentar ante el trabajador, poder argumentar a la hora de hacer un informe, usar buenas razones, cuestionar. No estamos acostumbrados a cuestionar, estamos acostumbrados a aplicar leyes, reglamentos, costumbres. Bueno, siempre lo hice así. El trabajador que tiene, no sé, 60 años y trabaja haciendo lo mismo una y otra vez, te dice, lo hice siempre así. Bueno, eso no es una razón. La costumbre no es una buena razón. Que lo hayas hecho siempre así no significa que no sea, que esa sea la mejor manera de hacerlo. ¿Ah? A veces con esas personas quizá funcione otra estrategia. De decir, che, ponete el casco, me van a sancionar a mí por tu culpa. Está bien, yo sé que hace 50 años que lo haces de esta manera, pero no me pongas en un aprieto. Esa razón cae mucho mejor ante un trabajador que decirle lo cumplís porque si no te bajo, te armo un informe. Y es todo cuestión de saber qué aplicar en qué momento. Y eso no te lo enseña. Eso no te lo enseña. Nadie te lo va a decir y no va a estar en ningún libro de texto. O por lo menos creo yo que esto no se los enseñan, ¿no? O por lo menos hablando con otros compañeros me decían que no. Jessica, levantaste la mano. Vos sabés que yo trabajo en recursos humanos de una empresa de un molino de arroz, ¿no? Sí. Y me ha pasado, no trabajo como prevencionistas, trabajo como recursos humanos. Y me ha pasado con la marcada de la tarjeta. En mi empresa exigen que la media hora de descanso tienen que marcar la entrada y la salida cada vez que van a hacer la media hora. Ujú, Y me ha pasado que no la marcan, ¿no? Y voy y les digo, le digo, márquenla, le digo, porque después le digo, sobra para mí. Le digo, es a mí que me van a venir a exigir que ustedes no están marcando la tarjeta, le digo, es a mí que me van a sancionar porque yo no les exijo a ustedes. Y he logrado que marquen más personal que antes. Desde que le hablo así, ¿no? Que no vengo y le digo, tenés que venir y marcarla porque hay una ley que te exige que tenés que tener que hacer la media hora. exacto. Sino que Que la vengo y le gente no digo, empatiza con leyes, pero sí empatiza con personas. con A vos te personas. ven todos los días, entonces, bueno, por no perjudicar a esta persona que la veo todos los días, que es parte de mi ambiente Claro. laboral, voy a Es marcar, más, voy a... yo tengo orden de sancionarlos, ¿no? Mm, Ya me dieron orden de sancionarlos y de suspenderlos. Del tercer aviso de no marcada la tarjeta de la media hora, tengo orden de sancionarlos. ujú. Después de 2 sanciones, tengo orden de suspenderlos. No lo hago. He perdido la cuenta las veces que les he avisado muchas veces, ¿no? Pero no lo hago por mala compañera, al contrario, le digo, sobra para mí, le digo, es a mí que después viene el jefe a decirme, mirá, sos vos la que vas a salir perjudicada, porque a ellos no marcan la tarjeta, sos vos la que salís perjudicada. Entonces se las explico por ese lado, y me ha resultado más a mí que a mi ex compañera. Yo quedé en el lugar de una señora que se fue, y ella el otro día me decía, dice, yo eso nunca lo logré. Dice, era una pelea con ellos con la marcada de la tarjeta. Digo, bueno, yo lo hablé por ese lado y lo logré. Y he hablado, tengo trato con la prevencionista de la empresa y también, ella antes era muy estricta en leyes y hablando con ella también le ha hecho cambiar varias cosas la idea. Y siempre va por ese lado, ¿viste? Puedo recibir yo porque vos no lo usás, vos no lo hacés, después me culpan a mí. Y ahí hemos logrado que se use mucha cosa. La empresa es muy exigente en la parte de seguridad, ¿no? Pero siempre lo hemos entrado por ese otro lado, como más por la parte de humanidad que por parte de leyes. Y bueno, En sí. sería bueno que esto también estuviera sea parte de la formación, no tanto la rigidez, sino también mostrar que uno no puede siempre estar mostrando, estar mostrando esa parte rígida y esa parte dura, y que se Claro, requiere elementos psicológicos
para tratar con la gente y con gente de muchas formaciones, gente que capaz que es buenísima en lo técnico, pero no tiene un roce social o o habilidades sociales y emocionales como para poder entender y no ponerse a discutir. Porque eso, la verdad, es que deja un clima laboral bastante malo que después termina repercutiendo en peor. O sea, peor desempeño, uno no tiene ganas de ir al trabajo porque sabe que va a chocar con fulano mengano, Claro. y eso es moneda corriente. Yuriko tiene la mano levantada. Una cosa de que se estaba mencionando, bueno, yo ahora estoy trabajando como asistente CISO. Es la primera vez que empiezo a desempeñar este labor. Y es totalmente cierto en el sentido de que muchos trabajadores, pero un montón, te dicen de que no, porque yo hice toda la vida así, que esto, que lo otro. Y totalmente es una negociación, aunque no lo crean, es totalmente una negociación. Y es verdadero cuando te dicen es una negociación con la empresa y con el trabajador. Ponele, acá en el trabajo que estoy se aplican ciertas reglas de oro. Esas reglas de oro son como amonestaciones, o sea, son como llamados de atención. Entonces, siempre se generan más cuando pasa un accidente, ¿viste? Como un ejemplo, un operario se sacó el guante y bueno, justo tuvo un corte, ¿viste? En esos casos, pero muchas veces hemos como hablado con los trabajadores diciendo, no te quiero aplicar como una regla de oro, o sea, ponete el casco, acomódatelo, y lo que se hace como para mejorar ese tipo de rendimiento en los trabajadores, cada supervisor hace como observaciones comportamentales, destacando lo bueno y destacando lo malo también, porque así se genera una colaboración entre todos en el tema de seguridad. Ujú. Entonces, Excelente. eso hace que más o menos se pueda llevar todo y bueno, se pueda seguir implementando un poco más de seguridad de manera más amigable y no tan brusca. Claro, por supuesto. Y bueno, eso lamentablemente no está en la tapa de ningún libro y debería como que debería estar como más formar más parte de la formación. Sería bueno que eso que es como que sale natural o que se ejercen diferentes prácticas porque capaz que eso que vos decís que se aplica en tu empresa no se aplica en todas y cada lugar es un mundo. Entonces esa diferencia de maneras de hacer las cosas en tantos lugares genera de que no haya una especie como de sistematización a la hora de definir el rol con cada actor en el área de trabajo. Ya sabemos lo que tiene que ver con lo empresarial y con la reglamentación, ya vi que lo tienen clarísima la reglamentación. Sin embargo, esa parte como más espinosa que requiere de negociación y requiere de psicología, y eso no está definido ni descrito en ningún lado. Bien, nos quedan solo 4 minutitos. Esto yo los estoy poniendo al día porque sé que muchos no se han podido conectar en estas clases anteriores para hablar de estos temas, pero hablamos de de estas características de la filosofía que las tenemos que tener como parte de la vida. Filosofía no es saberse Platón. A nadie le importa si estudiaste Platón o Aristóteles. O sea, absolutamente a nadie. O sea, pero estas características se desarrollan a lo largo de la vida. Es una actitud filosófica, no saber de filosofía. Es una actitud ante la vida, ante el trabajo y ante los compañeros de trabajo que son muy útiles. El ser reflexivo, el preguntar, el cuestionar, el argumentar, el criticar y el criticar en el sentido de poder establecer distinciones. Distinciones entre, bueno, esto es una buena razón y esto no es una buena razón. Entonces, esto que me estás diciendo lo tomo, pero esto no lo tomo. ¿Y de qué manera lo digo? También es fundamental. ¿Ah? Por eso la filosofía es totalmente distinta de la ciencia, pero tiene muchos cruces con la ciencia, o sea, por eso no son completamente ajenas. Y bueno, hoy yo quería entrar en la parte de las características de la religión, pero lo voy a ver con quienes se conecten mañana a la misma hora, por el mismo link de Zoom y vamos a ver si podemos avanzar para al final de la semana o inicio de la semana siguiente activar la tarea. ¿Qué es lo menos importante? Lo más importante es que el diálogo
sea disfrutable y me deje pensando algo. Si no me deja pensando nada, ¿de qué sirve un cuestionario que se corrige solo para tener un número que diga que yo aprobé la materia? Que sea un tiempo útil, que sea un tiempo verdaderamente productivo en ese sentido, ¿verdad? Y quédense tranquilos que yo en la parte de anuncios de la plataforma lo voy a estar avisando. Cuando está el cuestionario, les voy a decir, ya habilité el cuestionario, va a estar habilitado de tal día a tal día. También les va a aparecer en el, ¿cómo se llama? En el calendario. En el calendario, cuando se activa una tarea, cuando se programa la fecha de inicio y de cierre, les aparece automáticamente. Así que no hay chance de que si ustedes entran a la plataforma de manera diaria y regular, no se enteren de la tarea. Algo más para decir, queda 1 minuto 40 segundos. No, profe, aclarar entonces que cada delegado le manda un mensajito a usted, le pone el nombre de qué grupo somos y usted nos agenda. Exacto, o capaz que hago Bien. si no les molesta un grupo más, yo sé que estábamos todos llenos de grupos, pero hago un grupo con los delegados y ahí nos comunicamos para cosas Sí, puntuales y estamos en constante contacto para que ustedes me puedan contactar de manera más directa y yo también a ustedes. ¿Ah? perfecto, perfecto. Bueno, les viene gustando esta metodología de trabajo? ¿Venimos bien? Si hay algo que no les guste o hay algo que quieran decirme para mejorar, sepan que tenemos completamente fluidez en el diálogo a la hora de cambiar cosas o implementar cosas diferentes que a ustedes les facilitan. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, un gusto entonces. Hasta Bueno, mañana. que se Gracias, mejore, profe. profe. Mañana, hasta Chao. mañana. Gracias. Adiós, Chao, Chau, profe. hasta chau. mañana. Hasta Chau, mañana. chau. Gracias. Chao, hasta luego, profesora. Pase bien. Igualmente.